Hola, estudiantes del Instituto Bíblico, materia Métodos de Estudio Bíblico. Comenzamos la segunda parte y aquí queremos hacer referencia a qué ganamos con tener un método. O sea, encarando la Biblia de una manera sistemática, de una manera metódica, de una manera con un sistema o con un método, uno consigue algunas ventajas. Y eso es lo que quiero que veamos ahora y con eso vamos a comenzar, ¿no? Así que comparto nuevamente la pantalla y algunas destrezas que nos van a habilitar, que van a habilitar el estudio. En principio, lo primero es que nosotros tenemos que evitar las generalizaciones precipitadas o la formulación de estereotipos. Cuando uno lee la Biblia y no la lee de una manera sistemática y no la estudia en profundidad, puede tomar un texto aislado, por ejemplo, y de ahí sacar una doctrina, como algunos grupos han hecho. Entonces, esto, digamos, evitamos generalizar, ¿no? O sea, son como tener un método hace que uno evite. Estas destrezas también se dan en otras disciplinas, ¿no? Por eso es que aplicamos lo que hemos aprendido para encarar otras disciplinas, las aplicamos al estudio bíblico. Y lógicamente eso sumado, como dije antes, al poder del Espíritu Santo iluminando la verdad bíblica y mostrándonos la verdad bíblica, eso hace que nuestro estudio sea tremendamente efectivo, ¿no? Reconoce diferencias de contexto, habrán estudiado en la materia de hermenéutica o principios de interpretación bíblica, ¿no? Eh, que hay que estudiar los contextos nos dan luz respecto de los textos bíblicos, de manera que cuando vos tenés un texto bíblico hay que conocer cómo viene la narración, qué se está diciendo, quiénes son los destinatarios. Bueno, hay toda una situación de contexto que tiene que ser bien bien tenida en cuenta. Por eso esta materia de métodos de estudio se relaciona mucho con la materia hermenéutica, o esa materia que establece los principios de cómo interpretar. Y aquí podríamos también relacionarla con la materia de dispensacionalismo, o sea, ver la Biblia a través de dispensaciones, o sea, de grandes periodos de tiempo en donde Dios trataba de forma diferente con los humanos y les exigía distintas responsabilidades. No es la misma la responsabilidad que nos exige hoy a los hijos de Dios que la que Dios le exigía a Noé o a Adán o a Moisés, o al profeta Daniel, o a Juan el Bautista, o a los mismos apóstoles. Entonces, eso hay diferencias. Y bueno, ¿cómo uno sabe esas diferencias? Bueno, justamente hay una materia que es hermenéutica, y en particular una rama de la hermenéutica establece el dispensacionalismo. Y, y también el dispensacionalismo se estudia junto con las profecías, ¿no? Para saber bien de qué se está hablando, de qué periodo de tiempo, cuál era la responsabilidad humana, qué es lo que exigía Dios del hombre. Y entonces, bueno, teniendo en cuenta esos periodos de tiempo, uno toma en cuenta esos grandes contextos y cómo aplicar la verdad bíblica teniendo en cuenta esos contextos. Bueno, la destreza de estudio va a permitir construir argumentaciones, ¿no? De lo que queremos decir, cuando le queremos enseñar a otro, cuando le queremos aconsejar, cuando buscamos también aplicaciones a la propia vida, ¿no? Argumentos sólidos basados en un estudio sistemático. Otra cosa que tenemos presente es que eh, escucha, es receptivo y es imparcial ante la versión opuesta de una tesis. Eh, Cuando uno estudia, se hace más humilde, ¿eh? Y entonces atiende al otro. Y puede ser que ante un mismo texto haya versiones diferentes. Y entonces, versiones diferentes de cómo interpretarlo. Entonces, la persona que está habituada a estudiar se hace humilde. O eso es lo que debería ocurrir. A veces no ocurre eso, sabiendo que podría haber una interpretación diferente. Para eso están las ayudas, los manuales, los comentarios, etcétera. Pero esto es, uno tiene que, hay algunas cosas que son bien claras y otras que no son tan claras, ¿no? Bueno, cuestiona los argumentos y no la persona que los emite, obviamente. Cuando hay una diferencia de opinión respecto a un texto bíblico,
lo que importa es que esa diferencia, ¿no? Y no nos interesa mucho la persona que lo emite. A veces descalificamos la tesis de alguna persona por la persona en sí, y no, uno debería concentrarse en lo que está indagando. El método de estudio permite esto, o te libra de cometer estos errores, ¿no? Bueno, uno puede obtener analogías, ¿no? Teniendo un estudio bíblico metódico, obtiene analogías, o sea, cosas que se pueden comparar, eh, y también comparar después con la vida diaria. Así que esto abre la mente. Esta es la potencia de aplicar un sistema al estudio bíblico, ¿no? Bueno, fundamentar siempre con razones convincentes, relevantes, pertinentes, ¿no? Uno tiene una verdad bíblica o una verdad divina, teológica, y la tiene que poder justificar, ¿no? Y con contextos apropiados, que tengan que ver con el contexto. Bueno, para eso nos ayuda a tener un sistema, ¿no? Desenmascara los supuestos implícitos en un razonamiento. Cuando uno conoce la Biblia, puede estar detectando errores de otras doctrinas falsas, ¿no? Los supuestos equivocados. Y esto lo da el estudio sistemático, no el estudio de un versiculito por ahí, un devocional por allá, no, algo sistemático, algo orgánico, algo que se hace permanente. Bueno, eso provoca este tipo de destrezas, ¿no? Uno puede obtener estas destrezas. Bueno, formular juicios evaluativos, equilibrados, como dijimos antes, humildes, porque no tenemos toda la revelación divina. Tenemos lo que Dios nos quiso revelar, pero no sabemos todo de Dios, no sabemos todo del futuro, no sabemos todo del origen, ¿no? Eh, tenemos alguna información, y bueno, y usamos la información que tenemos, y sobre el resto hay que especular, que pudo haber sido de una manera, de otra manera. Entonces se necesita un equilibrio, ¿no? Y eso lo da el estudio sistemático. Y relacionar las partes con el todo. Esto es muy importante, poder cada texto bíblico y vincularlo con el resto de la escritura, ¿no? Y esto lo da el estudio. Muy bien, te puse aquí un sudoku. A mí me encantan los sudokus, lo he enseñado a resolver a los chicos de matemática, pero ¿por qué pongo este ejemplo? Cada vez que vos tengas una oportunidad de entrenar tu mente, que puede ser con un sudoku o puede ser con el cubo mágico, o bueno, puede ser también las palabras cruzadas, y una lectura, un libro de Borges, leer una novela de Borges, qué difícil que es leer a Borges, porque cada frase es toda una erudición. Es cierto, Borges era ateo o agnóstico y medio se burlaba de la religión, eso es cierto, pero Dios le dio una inteligencia increíble y ha producido textos extraordinarios que nos obligan a pensar y nos obligan a usar la mente. Bueno, el sudoku, entrenarse en algunas cuestiones mentales, resolver enigmas, o las lecturas directamente, lecturas cristianas y lecturas seculares. Eso amplía nuestra mente y nos sirve para el estudio bíblico. Una persona entrenada en la mente va a captar mejor la escritura, ¿no? Como siempre decimos, el Espíritu Santo es el que después nos ilumina, pero combinado con una herramienta, que es el órgano tremendo que tenemos, ¿no? Que es nuestra mente, nuestra inteligencia, y la tenemos que usar porque Dios se le ocurrió darnos la escritura o su revelación en formato de texto, porque podría haber sido a través de sueños, que cada uno sueñe cosas que Dios le revela, con lo cual ahí quizás no necesitaríamos un entrenamiento mental muy importante, simplemente una memoria y cierto grado de inteligencia para captar lo que uno soñó. Pero bueno, no es así. O sea, no podría haberlo hecho de esa manera, podría haberlo hecho de otra manera. Lo hizo en formato de texto, con lo cual entonces vamos a tener que aplicar las técnicas para entender un texto. Bueno, voy a solamente mencionar los métodos. Después nos vamos a concentrar en el tercer video en el método que yo les propongo, pero no es el único. Además, no es que les propongo, yo me dedico, es decir,
nos vamos a dedicar en esta clase a un método, pero en realidad todos son muy buenos, y se los voy a mencionar. Cada uno de los métodos requeriría una clase completa, ¿no?, para poder estudiarlo. Entonces, bueno, solamente los vamos a mencionar y después nos vamos a dedicar a uno de ellos, ¿no? El inductivo. El inductivo lo que hace es tomar una verdad bíblica de un determinado texto y de ahí inferir una, digamos, lo que hace es toma la narración o toma el enunciado y de ahí saca el principio bíblico. Es un método que hay que tener cuidado, pero es útil, es útil. A veces este tipo de métodos se utiliza en grupos pequeños y donde cada uno trata de comentar lo que ha visto en el texto bíblico. No es muy profundo, por eso se hacen grupos pequeños y también generalmente con gente nueva, pero bueno, tiene su utilidad. Cada uno de ellos tiene sus ventajas y sus desventajas. Está el método deductivo, en donde uno ya previamente tiene la verdad que quiere sostener o el tema que quiere abarcar, y entonces después va a la escritura a buscar a ver qué dice la escritura de ese texto, ¿no? Entonces, bueno, este se relaciona mucho con el método temático, ¿no? Es decir, al revés, en vez de extraer alguna verdad de un texto, nosotros la verdad ya la tenemos, o tenemos el tema y buscamos a la escritura a ver qué dice de ese texto. Tenemos el método analítico, esto es un método que tiene que ver con la exégesis, donde buscamos las palabras, se usa mucho más para el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento tenemos mucha doctrina, y ahí entonces uno puede ir buscando palabra por palabra cómo fue utilizada, y obviamente va a tratar de hacer un análisis más, digamos, se llama exegético, un análisis exegético, haciendo una exégesis del texto. En el caso del Antiguo Testamento no se aplicaría tanto porque el Antiguo Testamento tiene muchas narraciones históricas, con lo cual en una narración histórica no tiene mucho sentido ir palabra por palabra. Ahí ya uno va mirando los eventos y entonces hay otro método mejor, que es el método histórico, que ya vamos a ver. Está el método sintético también, que lo que hace es tratar de que uno resuma el contenido bíblico, ¿no? Ahora, no es tan sencillo porque la Biblia tiene distintos libros, 40 autores diferentes, 66 libros, 27 libros del Nuevo Testamento, 39 del Antiguo, y bueno, entonces, bueno, uno tendría que poder resumirlos cada uno de esos libros, ¿no? O cada capítulo. Bueno, a eso se dedica el método sintético. Hay otro método que es el método crítico, donde va a evaluar quién es el autor, a quién estaba dirigido el mensaje ese, la profecía o la carta, digamos, las condiciones históricas, analiza muy bien el contexto, y bueno, se le llama crítico porque justamente hace una crítica de a ver en qué circunstancias se estaba dando el momento de la revelación. La Biblia es para todos y para todas las épocas y para todas las personas, pero fue originada en un contexto en particular y a eso se dedica el método crítico. Después está el método tipológico, o sea, encontrar en la Biblia los tipos. El más evidente en la Biblia es el tipo de Cristo. Por ejemplo, un tipo de Cristo es el Cordero. Por eso tanto en el Antiguo Testamento se habla tanto del Cordero Pascual. Y finalmente cuando Jesucristo muere en Pascua, y hoy la gran Pascua cristiana es el sacrificio de Cristo, tal como si fuera un Cordero. Así que el Cordero es tipo de Cristo. Se estudian los tipos. Otro tipo de Cristo es el león. El león es una figura de Cristo. Otro tipo de Cristo es el rey David. Bueno, y así hay distintos tipos. Hay tipos también no solamente de personajes, en este caso el principal personaje de la Biblia que es Cristo, sino también eh, de, de, de situaciones. Por ejemplo, Egipto. Cada vez que se menciona en la Biblia Egipto, Egipto es figura o es un tipo del mundo. Porque en Egipto estuvieron esclavos los israelitas y después salieron. Y entonces, bueno, eso es importante. Y en la Biblia, cada vez que se hable de Egipto, va a ser una figura, un tipo del mundo.
del mundo, de ese sistema que es contrario a Dios. También podría estar en esa categoría la ciudad de Babilonia, ¿no? Menos mencionada que Egipto. Egipto es más mencionado, pero estaría ahí. Y ahí hay un montón de otros tipos, ¿no? Entonces, estudiar la Biblia a través de los tipos, eso también es una cosa muy interesante y es el método tipológico. Vamos al temático. Bueno, tomar un tema, por ejemplo, ¿qué dice la Biblia respecto del amor? ¿No? Y entonces, bueno, uno puede ir rastrear, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, qué dice acerca del amor. Y uno ahí va a poder descubrir que el amor tiene distintas acepciones. Está el amor familiar, está el amor de pareja, está el amor fraterno, entre hermanos, el amor de amigos, el amor de Dios. El amor de Dios hacia el hombre, el amor del hombre hacia Dios. Bueno, y entonces, bueno, uno puede encarar el estudio de esa manera, ¿no? Podría estudiar también el perdón, cómo opera el perdón a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, para ir al tema central de las Escrituras, que es el perdón de los pecados, la salvación. Bueno, uno puede encarar por temas. Después está el método biográfico, o sea, agarrar un personaje bíblico y estudiar todo lo que se dice de él. Esto es muy interesante también, muy interesante, porque hay personajes bíblicos que se hablan tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Por ejemplo, Moisés, típico. Noé, el profeta Daniel, Abraham, el rey David. ¿eh? Personajes que están en el Antiguo y en el Nuevo. Y bueno, después hay personajes exclusivos del Nuevo Testamento, por ejemplo, la vida de Juan el Bautista. Qué extraordinario. Juan el Bautista no hacía marketing. Él se iba al desierto, un lugar muy incómodo para ir a escuchar a un conferencista. Él se iba al desierto y desde ahí predicaba y la gente iba a escucharlo a él. Y él no hacía propaganda. No sé cómo hacía la gente. O sea, tenía algo, tenía el Espíritu de Dios, ¿no? Encima se vestía raro, comía cosas raras. O sea, no era un tipo, no era un tipo que cuidaba mucho su imagen, ¿no? Para captar público y adhesiones. No, todo lo contrario. Encima, después cuando venían, los criticaba, ¿eh? Y les decía que se arrepientan de los pecados, ¿no? O sea, él era un profeta de Dios, ¿no? Bueno, el método histórico, o sea, ver la historia que hay narrada en la Biblia, esto es muy interesante. Uno tendría que poder hacerse una línea de tiempo. Abraham 2000 años antes de Cristo, el diluvio alrededor de 3000 antes de Cristo, la creación alrededor del 4000 antes de Cristo. Bueno, igual no me voy a meter ahora con el tema de la creación, que eso despierta muchas polémicas respecto a las fechas, pero por lo menos tener las fechas que sí coinciden con la historia secular. Por ejemplo, Abraham, no hay ninguna duda, vivió en el 2000 a.C. Moisés, 1500 a.C. David, el rey David, 1000 a.C. La caída de Jerusalén en manos de los babilonios, 587 a.C. La destrucción del templo, del tercer templo, el templo de Herodes, 70 después de Cristo. Y bueno, y cuándo fueron escritos los distintos libros. Bueno, todas esas fechas conviene tenerlas, ¿no? O sea, uno puede tener la fecha de todos los personajes de la Biblia, y eso es muy interesante para el método histórico. Bueno, estudiar las profecías cumplidas, las profecías que están por cumplir. Bueno, hay una materia que seguramente ustedes tienen y habrán visto. Está el método teológico, que es el de estudiar las doctrinas. Entonces, bueno, uno acá tiene que también tener cierto criterio, porque en general uno puede extraer doctrinas bien del Nuevo Testamento. Y del Antiguo Testamento, bueno, también, obviamente, va a haber doctrina, vamos a encontrar los atributos de Dios, eh, pero, digamos, el Antiguo Testamento no es un libro típicamente doctrinal, es un tipo, digamos, son libros históricos y proféticos, con lo cual el estilo es totalmente diferente y la interpretación entonces es distinta. Bueno, uno puede utilizar la Biblia, el método devocional. Por ejemplo, esa gran obra de Matthew Henry, ¿no? Esa Biblia en un tomo, un tremendo tomo, en un, y bueno, y ahí los comentarios de Matthew Henry son todos devocionales. O sea, ¿qué significa devocional?
que no se va a preocupar tanto en el contexto, lo que va a buscar es una aplicación a la vida, ¿no? Y el método global, que es el de que te quiero hablar. La bibliografía no habla mucho del método global, habla más de todos los anteriores, pero yo te quiero hablar del método global y eso lo vamos a hacer en el tercer video. Así que nos encontramos en nuestro tercer video. Hay tiempo para ir a tomar un café y volvemos.